Buenas tardes a todos y todas. Gracias a los que nos están acompañando. Buenas tardes también a nuestros panelistas y panelistas. Les damos la bienvenida a este evento de política fiscal y empresas. En primer lugar, mi nombre es Olivia Minata, estoy por el Center for Economic and Social Rights y por la iniciativa por los principios de derechos humanos en la política fiscal. Quisiéramos agradecerles en nombre de la iniciativa y de CSR a los organizadores del Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos por este espacio para conversar un poquito sobre la responsabilidad de las empresas en materia fiscal y también de los estados para lograr políticas fiscales responsables frente a las empresas. Entonces, a 10 años simplemente decir que a 10 años de la aprobación por parte del Consejo de Derechos Humanos de los principios de empresas y derechos humanos, realmente hemos visto que han hecho un gran trabajo en el sentido de que han instalado agendas de responsabilidad empresarial y de due diligence. No obstante lo cual, no hace falta decir algo que sabemos todos y que hemos visto estos días, que todavía hace falta avanzar mucho en la materia. Seguimos viendo las consecuencias muy perjudiciales que sigue teniendo el abuso fiscal por parte de las empresas, todos los recursos que todos los años perdemos y los estados pierden para financiar derechos, para diversificar sus economías y para, obviamente, financiar servicios y bienes tan importantes para cumplir con la agenda de derechos humanos. En la iniciativa recientemente ha lanzado los principios de derechos humanos en la política fiscal, que los invito a conocerlos en recursos y derechofiscal.com, que justamente dan algunas ideas en ese sentido para pensar qué pueden hacer los estados para monitorear mejor y tener marcos normativos más robustos en la materia y evitar que estas prácticas de abuso fiscal sigan afectando tanto a los derechos de las personas. Por suerte, hoy contamos con un panel de lujo que nos va a estar hablando un poco de sus experiencias frente a esta problemática, desde sus distintos roles, y también un poco el rol que ha tenido distintos organismos de derechos humanos, entre ellos la Redesca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que hoy nos acompaña, que también ha nutrido parte del proceso de elaboración de los principios. Así que trataremos de pensar un poco en este breve panel sobre cuáles son los desafíos actuales en la materia y hacia dónde podemos ir, y cómo los derechos humanos son una herramienta que puede servir de guía para ello. Así que, sin más, les doy la bienvenida a los y las panelistas. Les pido, por favor, que sus presentaciones no excedan los 10 minutos, así tenemos un espacio hacia el final de algún intercambio o para alguna pregunta que se quiera hacer. Así que voy a presentarlos. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida a Soledad García Muñoz, de la Redesca, la relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Soledad ocupa este cargo desde el 2009 y fue la primera persona en asumirlo. Además, es abogada, tiene estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad de Carlos III de Madrid, y en su calidad de abogada ha litigado en el ámbito nacional e internacional. Se desempeñó como presidenta de Amnistía Internacional Argentina. También ha ocupado cargos académicos de relevancia y fue representante, por ejemplo, para Sudamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, así que bienvenida, Soledad. También contamos con Andrés Arauz. Andrés es economista, experto en justicia fiscal, investigador senior del Centro for Economic and Policy Research. Obtuvo su título de Economía en Desarrollo en Flaxo, Ecuador, y una licenciatura en Matemáticas y Economía por la Universidad de Michigan Ann Arbor. Entre otros cargos de jerarquía, Arauz se desempeñó como ministro de Conocimiento en Ecuador y recientemente fue candidato a presidente en las elecciones de Ecuador, ahora este año, en 2021. Por último, contamos con Julieta Izcurdia. Julieta es abogada por la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en Derechos Humanos y Política Fiscal, ha realizado diversos programas académicos y diplomados y cursó una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, Julieta es coordinadora del programa de justicia fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y se desempeña como docente en la UBA en los campos de su especialidad. Si les parece bien, podemos comenzar con Julieta y luego toma la palabra Andrés y finalmente Soledad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un poco la idea de mi presentación era enfocarme en la dimensión de los gastos tributarios, que es una de las dimensiones de la política fiscal que analizamos
mucho desde la sociedad civil, sobre todo por su opacidad y por su potencial impacto en la desigualdad. Y sobre todo también porque vemos que suele pasar desapercibida esta dimensión en la opinión pública e incluso en el debate de las y los decisores políticos. Se trata de los gastos tributarios, que son recursos que los estados dejan de recaudar al otorgar beneficios impositivos a algunos sectores. Estos gastos en Argentina representan el 2,6% del PBI y el cuádruple de la inversión en uno de los programas más extendidos de protección social para la infancia de Argentina, como es la Asignación Universal por Hijo, que alcanza a más de 4 millones de niñas y niños en situación de pobreza. Este monto equivale a un 11% del presupuesto de gastos y a un 10% de la recaudación, y estas cifras son similares en casi todos los países de la región. De hecho, las investigaciones impulsadas desde Lateral, que es una red regional que trabaja por la transparencia y la rendición de cuentas de los gastos tributarios, comprueba que la situación es similar en varios países de América Latina y el Caribe. A esto se suma una práctica vinculada con estos privilegios que fue recientemente visibilizada y un poco adelantado Olivia en la presentación con los Pandora Papers, como es el problema estructural de elusión y de evasión fiscal, que en general beneficia a las élites económicas y también políticas de nuestros países y que muestra muy claramente una falla muy grave en los mecanismos que tenemos hoy en día para controlarlas. Estos mecanismos evidencian que las personas y empresas más ricas cuentan con más recursos para hacer lobby, para ejercer presión y de esta forma sostener sus privilegios y también para eludir el pago de impuestos. Entonces vemos que al generar grandes pérdidas de ingresos para los estados, estos mecanismos junto con los gastos tributarios, limitan la posibilidad de avanzar hacia estructuras tributarias que sean más progresivas y contribuyen a perpetuar ciertos patrones de recaudación también característicos no solo de Argentina, sino de casi todos los países de la región, que siguen depositando las mayores exigencias en términos proporcionales en la recaudación en los sectores que menos tienen o con menor capacidad contributiva. Así se pone en riesgo el acceso a derechos de quienes más requieren de la inversión estatal, y obviamente también se profundizan las brechas de desigualdad social, de desigualdad de género, porque si tenemos en cuenta la distribución de los ingresos, también vemos que las mujeres están sobre representadas en los sectores de menores ingresos. Por eso enfatizamos en que la injusticia fiscal tiene una repercusión muy grande en las brechas de género también. Por eso es importante que pensemos las soluciones a estos problemas desde un enfoque de derechos, y acá creo que los principios de derechos humanos en la política fiscal tienen una importancia fundamental. Los principios son producto del trabajo de especialistas y organizaciones que promovemos y trabajamos por la justicia fiscal en América Latina y el Caribe hace ya varios años, traducen las pautas generales de derechos humanos y las fuentes ya existentes en guías más concretas en base a un análisis muy exhaustivo que indica que las obligaciones de derechos humanos imponen límites muy claros, no solo a la discrecionalidad de los estados a la hora de implementar sus políticas fiscales, sino también a las instituciones financieras, a las empresas y a otros actores no estatales en el desempeño de sus actividades. Particularmente el principio 14 establece que los actores no estatales tienen responsabilidades concretas en relación con su comportamiento fiscal, y en términos muy breves, este principio indica que las empresas tienen que comportarse con debida diligencia, que las entidades financieras deben rendir cuentas de su papel en la facilitación de la evasión y la elusión, por ejemplo, y los estados obviamente generar mecanismos más eficientes de control y de sanción frente a estas problemáticas. Yendo a los gastos tributarios, vemos que en Argentina los más controversiales, solo por citar algunos ejemplos, son la exención de ganancias a magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que representa en nuestro país más de 7 veces lo que el Estado invierte en el organismo rector de las políticas de género y diversidad, que es el Ministerio de Mujeres. Otro de los gastos tributarios más controversiales es el régimen de promoción de la actividad minera, sobre el que luego un análisis muy exhaustivo de su debate en el Congreso hace ya casi 30 años, vimos que las condiciones que lo motivaron fueron muy débiles, muy opacas, que la participación en esa instancia se limitó estrictamente a los sectores beneficiados, es decir, empresas o dueños de empresas mineras, y por ende las normas que terminaron regulando este régimen todavía hoy vigente no incorporaron ningún tipo de justificación, metas, mucho menos líneas de base para evaluar los impactos de este régimen después de la implementación, y esto es algo que se da en la mayoría de los regímenes de promoción incluidos dentro de los gastos tributarios.
También vemos que a pesar de ser regímenes muy costosos, estos beneficios fiscales no se discuten en profundidad como sí se hace con los programas de gasto público directo, sino que solamente se informa al Congreso de la existencia de este tipo de beneficios. Con suerte se ofrece una estimación de sus costos, porque en Argentina en algunos casos ni siquiera se informan esos datos de cuánto el Estado va a dejar de recaudar por algunos regímenes. Todo esto, como les decía, a diferencia de los programas de gasto directo, para los que tenemos datos sobre sus fundamentos, costos, detalles sobre los objetivos de los programas, personas beneficiarias, instancias de control y rendición de cuentas mucho más exhaustivas que las de los gastos tributarios. Y a esto se suma además una aplicación muy extensiva de la administración tributaria local, y también es una práctica extendida en la región, sobre el Instituto del Secreto Fiscal, que al denegar el acceso a los datos, por ejemplo, sobre los montos y los beneficiarios de ciertos regímenes, genera que esa información siga siendo secreta para la ciudadanía e incluso en algunos casos también para las autoridades de aplicación de los regímenes, porque el secreto fiscal, la AFIP, que es nuestra administración tributaria, lo aplica también al interior de la administración a otros ministerios. Ahí, muy brevemente, contarles que en ASIG tenemos 3 casos en los que estamos discutiendo hace varios años en el ámbito de la justicia la aplicación del secreto fiscal con la AFIP. Tenemos sentencias favorables, pero están todas recurridas por el Estado, así que aún no tenemos decisiones definitivas. Si bien los gastos tributarios, esto también es importante aclararlo, no son necesariamente malos o buenos per se, vemos que el bajo nivel de debate, la poca información disponible, hacen que muchas veces se terminen convirtiendo en privilegios para sectores económicos que tienen mayor poder de presión, de lobby, e incluso mayor poder político. Es decir, que si no son adecuadamente supervisados, generan oportunidades para la evasión, dan lugar a abusos por parte de estos contribuyentes. De hecho, hay datos de la CEPAL que indican que estos mecanismos usados para dar beneficios fiscales en Argentina profundizaron o generaron un sistema proclive a la evasión y a la corrupción y tuvieron un impacto negativo en la igualdad al beneficiar a estos sectores de más altas rentas e incluso a forzar la compensación de gastos tributarios con impuestos regresivos. Para ir cerrando con algunas propuestas, pensando en la consigna del panel, en el año 2019 un grupo de organizaciones de la sociedad civil y de especialistas de Argentina trabajaron en un acuerdo social anticorrupción que reúne varias propuestas de abordaje integral de los desafíos en esta materia. Uno de sus ejes se vincula con la transparencia de los mercados financieros, el control de la corrupción en el sector privado, y entre los puntos que propone el acuerdo y que coinciden con muchas de las directrices de los principios de derechos humanos en la política fiscal, incluso con los informes producidos por la Comisión. Como un punteo muy breve voy a mencionar algunas. Una es reducir la discrecionalidad en la aplicación del secreto fiscal y favorecer la apertura de información sobre beneficiarios de gastos tributarios, pero también sobre casos en los que se investigan delitos de corrupción. Fortalecer la lucha contra la evasión y el blanqueo de dinero mediante la apertura de información sobre mercados financieros locales y extranjeros, incluso de paraísos fiscales. Promover el intercambio automático de información entre países sobre las actividades de las empresas multinacionales. Implementar medidas de control sobre la relación entre sector privado y público, incluyendo la sanción de leyes que regulen la gestión de intereses o el lobby, y que se dé publicidad a las audiencias entre privados y funcionarios. Ampliar el alcance y las obligaciones de los regímenes de responsabilidad penal y exigir la implementación de programas de integridad en todas las empresas que contraten o se relacionen con el sector público. Bueno, después prohibiciones de contratar a proveedores que tengan cuentas o sociedades en paraísos fiscales, crear un registro con la información sobre beneficiarios finales de las empresas e incorporar la obligatoriedad de informar toda la cadena de control de los grupos económicos. Y por último, establecer un listado de jurisdicciones opacas o guaridas fiscales que permita crear un impuesto especial para las operaciones que se realicen en esas jurisdicciones y generar una mayor cooperación para una tributación efectiva de las empresas multinacionales. Sobre los gastos tributarios en particular, vemos algunas recomendaciones más vinculadas con que se institucionalicen evaluaciones de impacto, haya mecanismos que permitan revisar este tipo de regímenes y eventualmente eliminar aquellos que no tengan justificación o sean dañinos para el ambiente o se compruebe que sean inequitativos, por ejemplo.
Creo que con este punteo podría ir cerrando y puedo compartirles los links a los diferentes documentos que mencioné para continuar el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julieta. Muy claro, y gracias también por el link entre las agendas de combate a la corrupción y las agendas de igualdad, digamos, de dinero que se va, que se pierde en la corrupción. En algunos casos ni siquiera llega a ser corrupción, sino que son prácticas que son legales, pero que en realidad responden a vacíos y agujeros normativos. También es dinero, digamos, que viene de la corrupción muchas veces y que se pierde en financiar derechos, entonces es muy importante tener el cruce de ambas agendas y ambas miradas para trabajar colectivamente. Gracias también por el énfasis en la importancia de generar mecanismos de cooperación internacional y de intercambio de información, es un punto central. Bueno, sin más le doy la palabra a Andrés Arauz. Andrés. Muchísimas gracias, Olivia. Un saludo a todas. Un gusto poder acompañarles en el foro y abordar este tema tan importante, especialmente en la coyuntura de esta semana, como son los Pandora Papers y, bueno, todo lo que eso implica y devela respecto a justamente la violación sistemática existente de los derechos humanos por parte de actores no estatales. Yo voy a abordar justamente eso, los estándares de derechos humanos a los cuales deberíamos aspirar como sociedad planetaria, pero por lo menos dentro de la región, respecto a los actores no estatales, dentro de la dinámica de la política fiscal. Quisiera partir por el punto ya conocido por todos, el tema de la máxima disponibilidad de recursos requerida para poder ir garantizando progresivamente, sin regresión, sin regresividad, los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí nos apalancamos justamente en los artículos clave del Pacto Internacional y el Protocolo de San Salvador de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y desde ahí viene, digamos, la parte más de los esfuerzos de ingresos o de recursos disponibles para los estados en su afán de garantizar derechos humanos. Sin embargo, en la gran mayoría de literatura existente sobre la máxima disponibilidad de recursos, primero se considera exclusivamente recursos monetarios y no recursos no monetarios, que pueden existir también en una sociedad y pueden ser movilizados para garantizar los derechos humanos. Sin embargo, eso ya implicaría un análisis aún más amplio que tiene que ver con la biofísica, el conocimiento, la tecnología, la disponibilidad de otro tipo de recursos más allá de lo monetario. Pero enfocándonos en lo monetario, aún hay un análisis que, digamos, se percibe a nivel internacional y en evidencia de los distintos informes que hemos visto, por ejemplo, en el seno del Comité de Derechos Humanos, en el Consejo de Derechos Humanos, donde podemos ver que se suele excluir, por ejemplo, a los derechos especiales de giro. Esta moneda internacional que apenas el 23 de agosto, por lo tanto, es una discusión relevante, el FMI ha emitido y ha distribuido al mundo 650,000 millones de dólares. La UNCTAD, en una reciente publicación, acaba de decir, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, que los derechos especiales de giro pueden ser emitidos de forma ilimitada para poder erradicar la pobreza, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, garantizar los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, incluso ambientales, en el marco de la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Entonces, resulta que la humanidad sí tiene un instrumento específico y diseñado para ese fin desde 1969 para poder garantizar los derechos humanos del planeta entero. Así que el tema de que a veces pasamos por la discusión de que no hay recursos, no hay dinero, no hay plata, etcétera, ha sido relativizado completamente por la reciente emisión de derechos especiales de giro, en inglés llamados SDRs, hace apenas un mes y medio. En segundo lugar, no se considera generalmente el vínculo entre bancos centrales, es decir, la política monetaria y la política fiscal, tanto la tributaria como la del gasto que ejercen los ministerios de Hacienda. Ese vínculo es fundamental que lo volvamos a poner en el centro de la discusión de los derechos humanos. En la investigación que hice, pudimos encontrar apenas una referencia en toda la literatura en materia de derechos humanos sobre el rol que tienen los bancos centrales para garantizar los derechos humanos.
Y ahí vemos que realmente la potencialidad está muy alta. Y nuevamente, la pandemia significó una enorme oportunidad para demostrar que los bancos centrales tienen un rol protagónico en cómo se orientan los recursos sociales, los recursos monetarios, si son para salvar a grandes bancos, a grandes empresas, a unos pocos actores no estatales, o si deben estar destinados para garantizar los derechos humanos, tanto en la provisión de servicios públicos como para el poder de adquisitivo, el bolsillo de las familias, de los humanos, de los ciudadanos del planeta. Ahí tenemos además un vínculo muy potente que está pendiente de profundizar desde el análisis de los derechos humanos, el vínculo entre los bancos centrales y los ministerios de Hacienda, los ministerios de Finanzas o ministerios de Economía de los países. ¿A qué nos lleva esto? Que uno de los estándares fundamentales para que los países puedan tener mayor capacidad de movilización de recursos para garantía de derechos humanos tiene que ver con combatir de frente a esa tendencia que hemos visto desde más o menos fines de los 70, inicios de los 80, y que se profundizó a inicios de este siglo, esa tendencia a la desregulación de los flujos financieros internacionales que en el mundo de las organizaciones dedicadas a la deuda de desarrollo lo han denominado flujos financieros ilícitos, ¿no es cierto? Entonces vemos cada vez más una transferencia de riqueza monetaria, de recursos monetarios, desde los países de desarrollo hacia los países más ricos en el uso de estas ventajas que se fueron generando con la estructura financiera neoliberal, en donde se quitaron el poder de regulación a los bancos centrales, a los ministerios, respecto a la movilidad internacional del capital. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque mientras siga abierta esa beta, esa grieta por donde se fugan los recursos monetarios, cada vez habrá menos recursos disponibles para poder garantizar derechos humanos. Y los Pandora Papers son una clara demostración de ellos. Si ojalá los Pandora Papers puedan llegarse a cuantificar en términos de dólares, en términos de moneda, cuánto significa eso de pérdida de recursos para los estados, podríamos darnos cuenta claramente cómo esa grieta, la que permite la movilidad internacional del capital, con estructuras bancos transnacionales, megabancos que realizan las transacciones, y como veremos un poquito más adelante, también hay que ajustar los estándares en esa dirección. Una vez agotada esta discusión, podemos entrar a la discusión tributaria, en donde podemos optimizar la recaudación de ingresos, en donde podemos mejorar el gasto tributario, como ha mencionado ya Julieta muy acertadamente. Y ahí la perspectiva es de adoptar un estándar de política fiscal para actores no estatales que yo considero que es la mejor que existe hasta ahora, la Declaración de Katmandú. Esa declaración de una red de organizaciones de la sociedad civil en donde va más allá de solo el recurso tributario y contempla la máxima disponibilidad de recursos entendida como sí, eliminar los abusos tributarios, de incentivos tributarios, de los tratados comerciales bilaterales o multilaterales de doble imposición, el de la deuda odiosa o ilegítima, como estamos viendo actualmente en la humanidad y particularmente nos golpea a nuestra región, el abuso de los procedimientos de arbitraje, especialmente en el marco del CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, o la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, el abusivo de procedimientos y prácticas tributarias agresivas y de planificación fiscal agresiva. Podemos ver también los problemas vinculados al lavado de dinero, la sobre y subfacturación, los precios de transferencia, el crimen, el soborno, la corrupción, el tráfico de sustancias ilegales y la industria offshore de fideicomisos. Todo eso está incluido ya en la Declaración de Katmandú, y alrededor de la cual se puede seguir profundizando en cada uno de esos ejes una agenda vinculada al cumplimiento de los derechos humanos. Lamentablemente, lo que ha primado, especialmente a partir de los años 80, son estándares establecidos por organismos intergubernamentales con una visión de pro-desregulación de los flujos financieros a favor del capital, y particularmente el capital transnacional, particularmente las guías y lineamientos de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, es decir, el Club de los Países Ricos, en donde, por ejemplo, el manual de precios de transferencia queda caduco, porque lo que decía era básicamente dar vía libre para que las transnacionales puedan exportar su riqueza desde los países del sur, países en vías de desarrollo, hacia las industrias offshore y finalmente hacia las matrices ubicadas
en el norte, ¿no? Y también podemos ver que en términos de la economía política internacional, sí se han ido desarrollando ciertos estándares para poder tener un mayor control en materia tributaria y de flujos financieros internacionales, pero siempre prevaleciendo los intereses, lamentablemente, del norte, incluyendo las nuevas iniciativas BEPS, incluyendo el nuevo acuerdo de impuesto mínimo global, favorece predominantemente a los países del norte. El acuerdo FATCA, la ley de Estados Unidos, que obliga a que todos los bancos del planeta reporten su información financiera al IRS, el Internal Revenue Service de Estados Unidos, sin reciprocidad de por medio, es una clara demostración de la economía política internacional que se refleja en la aplicación de este tipo de estándares. SWIFT, el sistema internacional de transacciones electrónicas, México, un país de la Unión Europea, de la OCDE, que no comparte la información con los países del sur, pero que sí lo comparte con los Estados Unidos. Podemos también ver los estándares del GAFI, un grupo intergubernamental liderado en los hechos por Estados Unidos y Francia, y donde establecen estándares de supuesto control para el resto del planeta sin un tratado internacional de por medio, sin que las Naciones Unidas sean un actor predominante presente ahí. Al igual tenemos estándares internacionales de organismos multilaterales como la IOSCO, como el Banco de Basilea, entre otros. Yo quisiera detenerme pocos segundos, pero muy importante, en algo que es generalmente ignorado en la agenda, y es cómo podemos hacer un cambio, una transformación del sistema estadístico internacional, y perdonen ahí mi sesgo economista, pero el cambio estadístico internacional para reflejar la garantía de derechos humanos en cómo se organizan los presupuestos, por ejemplo. Mencionaba Julieta que afortunadamente ahora, como parte de los requisitos presupuestarios, se tiene que publicar el gasto tributario. Eso es gracias a un estándar que está emitido por el FMI, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero resulta que el resto de la política de gasto, como la política recaudatoria, tampoco contempla esos estándares de derechos humanos. Necesitamos reformar las estadísticas, necesitamos reformar la contabilidad empresarial y la contabilidad macroeconómica para que refleje los derechos humanos. Y finalmente, y con esto concluyo, los estándares voluntarios de derechos humanos que aplican las empresas en la actualidad. Las cámaras de comercio, el grupo Wolfsberg de los 13 bancos más grandes del mundo que aglutinan la gran cantidad de transacciones internacionales, en donde se esconde la evasión tributaria, donde se esconden las transacciones dedicadas al ocultamiento de riqueza, a minar los recursos disponibles de los países para garantía de derechos humanos. El Foro Internacional del International Finance Institute, que es básicamente el grupo de lobby de los grandes bancos internacionales, siguen estableciendo estándares propios, ignorando los elementos de derechos humanos. Ahí quizás un pequeño avance que tenemos es en el Colegio de Abogados de la International Bar Association, que en conjunto con la International Federation of Accountants, los contadores a nivel internacional, han establecido pequeños, laxos, pero primeros pasos en materia de derechos humanos para sus códigos de ética, para sus obligaciones profesionales. Hay que avanzar en esa dirección. No podemos quedarnos exclusivamente en el ámbito multilateral, en el ámbito nacional. Tenemos que exigir a los actores estatales que también respeten estos estándares y principios de derechos humanos, y la sociedad civil y, evidentemente, los gobiernos también tienen que tomar acciones alrededor de esto. No nos engañemos, estos estándares en general ya son respetados por la pequeña y la mediana empresa. Aquí estamos hablando de los grandes actores corporativos transnacionales, quienes son los principales promotores de la violación de derechos humanos, tanto en su gestión como en su remisión y transferencias internacionales que minan los máximos recursos disponibles. Es ahí donde debemos enfocar nuestro trabajo, y ojalá pronto podamos tener, por ejemplo, el tratado vinculante de derechos humanos para empresas transnacionales. Gracias, y estamos atentos a todas las inquietudes. Muchas gracias, Andrés, por traer el tema también de la necesidad de generar instancias de gobernanza económica a nivel internacional, donde realmente los estados tengan una verdadera participación en la creación de estándares y mecanismos de intercambio de información. Es un tema que es un punto clave para la agenda del futuro. Así que, Soledad, te invito a iniciar tu exposición. Gracias.
Muchas gracias. Un saludo muy cordial para Olivia, para Andrés, para Julieta. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto para mí participar en este evento que cruza dos temas prioritarios para mi mandato, el de las políticas fiscales y el tema de empresas y derechos humanos, con una agenda que también se entrecruza, como muy bien pusieron de manifiesto, con el fenómeno de la corrupción. Sin duda que cuando hablamos de respeto y garantía de todos los derechos humanos, y en especial de los DESCA, estamos hablando, como bien se refería, del máximo de los recursos disponibles que deben poner los estados a disposición del respeto y la garantía de estos derechos, y también de obligaciones que hacen al desarrollo progresivo de los derechos y a la no regresividad en el disfrute de los mismos, lo cual, por ejemplo, pues se da de cara, ¿verdad?, con ciertas políticas de austeridad que también se han venido poniendo en marcha en nuestra región. Frente a este escenario, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y especialmente con la creación de su Relatoría Especial sobre DESCA, que tiene estos temas, como digo, priorizados en su agenda, hay una serie de antecedentes valiosos, porque es un tema que se viene reflexionando desde hace tiempo. Por ejemplo, quisiera mencionar la audiencia que tuvo lugar en 2015, una audiencia temática pública sobre política fiscal y derechos humanos, o el diálogo sobre política fiscal y derechos humanos en tiempos de austeridad de 2016. También este año tuvimos la oportunidad de mantener un valioso intercambio entre las organizaciones de la iniciativa sobre principios y directrices de política fiscal con el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también quisiera anunciar que precisamente nos encontramos trabajando en desarrollar nuevos estándares para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así para el sistema interamericano, inspirados en dichos principios y en esta temática que es medular, y sobre todo en el marco de la crisis tan grave económica, social, sanitaria que vivimos, como de la emergencia climática. También rescatar otros antecedentes en los cuales la Comisión se ha referido a esta temática, ¿verdad? Y en el abordaje principalmente a materias DESCA, como ha sido el informe sobre pobreza y derechos humanos, que se adopta de manera pionera en 2017, justo cuando se crea el mandato que tengo a cargo, donde la Comisión, por ejemplo, dijo que tomando en cuenta la obligación de los estados de utilizar los recursos disponibles para realizar progresivamente los DESC, no es posible analizar los esfuerzos de los estados por eliminar la pobreza sin tener en cuenta su política fiscal, entendida como la política de recaudación y asignación de los recursos públicos. También en el informe sobre políticas públicas y derechos humanos, la Comisión ha abordado el tema en conjunto con la Redesca y, por ejemplo, ha dicho que desde el enfoque de derechos humanos resultan particularmente relevantes para la política fiscal una serie de principios y obligaciones como el aseguramiento de los niveles mínimos esenciales, la movilización del máximo de recursos disponibles para la realización progresiva de los DESCA, el cumplimiento del principio de progresividad y no regresividad y la aplicación del principio de igualdad y no discriminación. Esto es, la Comisión cada vez más ha encontrado los elementos que relacionan de manera intrínseca los temas de políticas fiscales, tributarias, económicas, diría yo en general, con la efectiva vigencia de los derechos humanos, y estamos buscando el camino precisamente para establecer cada vez con más fuerza y también con mayor poder de incidencia y de diálogo con los actores económicos nacionales e internacionales la agenda de derechos humanos, que no puede ir de ninguna manera despegada de la agenda de la economía. Una economía que debería estar, en primer lugar, ¿verdad?, destinada precisamente a hacer realidad los derechos humanos y a la protección de la naturaleza. También en el contexto de la pandemia, este tema viene estando muy presente en nuestra agenda. Así, por ejemplo, en la resolución de la Comisión 1/2020 sobre pandemia y derechos humanos en las Américas, hemos llamado a los estados americanos a disponer y movilizar el máximo de los recursos disponibles, incluyendo acciones de búsqueda permanente de dichos recursos a nivel nacional y multilateral para hacer efectivo el derecho a la salud y otros DESCA, con objeto de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia sobre los derechos humanos
incluso tomando medidas de política fiscal que permitan una redistribución equitativa, incluyendo el diseño de planes y compromisos concretos para aumentar sustantivamente el presupuesto público para garantizar el derecho a la salud. Es interesante, si vamos a la génesis de la Organización de los Estados Americanos, donde se asienta el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, como la propia Carta de la OEA llama a la distribución equitativa de la riqueza en nuestro continente, el más desigual del planeta, por otro lado, ¿verdad? Esto es, tenemos fuertes bases en el sistema interamericano precisamente para atraer los temas de política fiscal, económica, tributaria a la protección efectiva de los derechos humanos. Por último, yo quisiera destacar muy especialmente nuestro informe sobre empresas y derechos humanos, el cual desarrollamos con una mirada de interamericanizar precisamente la cuestión de empresas y derechos humanos, obviamente en una íntima conexión con los avances que el sistema universal, especialmente desde hace 10 años, con los principios rectores, con la iniciativa por un tratado vinculante en la materia, hemos querido precisamente poner el tema en una óptica de obligaciones estatales, de cómo esas obligaciones estatales se reflejan en también las responsabilidades que tienen las empresas en materia de derechos humanos. Y en este informe de 2019, que se elaboró tras un proceso muy intenso y muy participativo, donde recibimos muchísima información de toda la región, de muy diversas fuentes, encontramos varios contextos interamericanos de especial atención. Uno de ellos fue precisamente el de las políticas fiscales, prácticas tributarias empresariales y poder de influencia en la toma de decisiones públicas. Yo quisiera brevemente resumir algunos de los hallazgos de ese informe, donde indicamos que no es posible analizar los esfuerzos de los estados por eliminar la pobreza, como decía antes también, sin tener en cuenta su política fiscal, entendida como la política de recaudación y asignación de los recursos públicos, donde también dijimos que en el contexto de la política fiscal, la relación entre los derechos humanos y las empresas se manifiesta a través del pago de las contribuciones impositivas que las empresas realizan al erario público, las que a su vez el Estado destina al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos a través del gasto público. Tuvimos en cuenta cómo determinadas prácticas tributarias implementadas por las empresas y el esquema de control estatal que se ejerza sobre ellas pueden generar impactos nocivos para el ejercicio de los derechos humanos y cómo de acuerdo a información recibida por la Comisión, por la Redesca y otros documentos relevantes en la materia, resaltamos dos problemas principales que impiden lograr un sistema de financiamiento público adecuadamente alineado al respeto y garantía de los derechos humanos en la región. Por un lado, identificamos prácticas de empresas transnacionales que impiden la recaudación del Estado al desviar grandes montos económicos que deberían destinar a este como parte de sus obligaciones tributarias, por ejemplo, mediante la evasión o elusión tributaria. Cada año, decíamos en el informe, en América Latina y el Caribe se estima que unos 31.000 millones de dólares, es decir, entre un 10 y un 15% de la recaudación efectiva del impuesto a la renta corporativa se pierde por la manipulación de precios del comercio internacional, lo que supone uno de los variados abusos tributarios empresariales. También señalamos en el informe como otro elemento que identificamos como barrera para la garantía de los derechos humanos en este contexto es la existencia de privilegios fiscales que gozan ciertos actores empresariales en la región y cómo el otorgamiento de estos privilegios tributarios genera gastos fiscales a los estados, dando como resultado el sacrificio o la renuncia de una renta tributaria necesaria para financiar cuestiones esenciales para los derechos humanos, para financiar en especial los DESCA. En ese sentido, hay estudios que muestran que los gastos tributarios en la región se sitúan generalmente por encima de 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno, representando entre el 15 y el 30% de la recaudación efectiva en la mayoría de los países. A esto se suman las denuncias sobre el gran poder de influencia sobre los procesos
de toma de decisiones en materia fiscal de ciertos grupos y actores sobre los que no existen mecanismos para controlar su injerencia en la elaboración de normas a su favor a través del cabildeo, de las denominadas puertas giratorias, de la corrupción, de otros mecanismos, lo que además profundiza la desconfianza de la ciudadanía y ahonda los desafíos democráticos en nuestra región. Por todo ello, la insistencia en este informe y en nuestros trabajos en la materia en que las normas de derechos humanos proveen un marco de referencia para guiar tanto las prácticas corporativas en materia tributaria como las respuestas jurídicas y políticas de los estados frente a estas. Reiteramos que los principios de participación, de rendición de cuentas, de transparencia, de acceso a la información son fundamentales para el diseño, operación y evaluación de los sistemas fiscales, toda vez que conllevan la generación de un debate democrático adecuado y de deliberación sobre la suficiencia y el impacto del marco fiscal en un país, así como para limitar el secretismo y los procesos cerrados propensos a decisiones arbitrarias. También hemos subrayado cuáles son las implicaciones que estas situaciones tienen en contextos, por ejemplo, de fuerte oposición de empresas a políticas o iniciativas que realmente afectan los DESCA, por ejemplo, cuando se pretenden enfrentar problemas de obesidad, de malnutrición o el propio cambio climático debido a intereses comerciales. Y en ese sentido hemos subrayado que es fundamental que los estados fortalezcan sus funciones de regulación y fiscalización en relación con el poder dominante que tienen ciertas empresas al ejercer presión o influencia sobre autoridades estatales. Y por todo ello, bueno, consideramos que para asegurar la protección de los derechos humanos por parte de los estados y el respeto a estos derechos por parte de los actores empresariales, resulta fundamental asegurar los máximos niveles de transparencia en aquellas relaciones que vinculan a las empresas y a los sectores económicos de los estados. Respecto al sistema fiscal, esto abarca tanto transferencias económicas directas como cuando se trata de regímenes de promoción de determinadas actividades o apoyo a sectores específicos. Y en definitiva, como para ir redondeando esas ideas, es imprescindible que se tomen salvaguardias para identificar, para dar visibilidad, para reducir los conflictos de interés que se pueden dar en estas situaciones, dando particular atención cuando existe tránsito de personas en la función pública y el sector empresarial. Porque aunque esta última situación, decimos en el informe, no signifique per se la configuración de actos indebidos o corruptos, sí existen riesgos asociados que pueden erosionar las instituciones democráticas y debilitar el marco de la realización de derechos humanos. Por eso hemos reiterado que en los procesos de elaboración de políticas y normas se debe dar una amplia participación a todos los sectores interesados y una centralidad muy grande a la transparencia y al diálogo constructivo. Para finalizar, en el contexto de la política fiscal, la relación entre los derechos humanos y las empresas se manifiesta, como digo, a través del pago de contribuciones impositivas que finalmente van al erario público, que el Estado debe destinar al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Por eso este es un tema neto de derechos humanos y comparto en ese sentido la idea que ha manifestado el relator especial sobre la extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas en cuanto a que ciertamente una política tributaria es en muchos sentidos una política de derechos humanos y aprecio muchísimo espacios como este en el que precisamente buscamos romper la barrera del sonido o la barrera de la distancia entre la economía y los derechos, porque cada vez más y las circunstancias que vivimos como humanidad nos lo están exigiendo a gritos. Estos dos mundos necesitan un diálogo y necesitan encontrar espacios de encuentro y de acción común. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. La verdad que para las organizaciones de la sociedad civil es fundamental contar con personas, instituciones que trabajan tan seriamente y que realmente han tomado esta agenda
y han trabajado tan fuertemente por esto, así que lo valoramos muchísimo. Gracias. Y gracias a los tres, creo que hay un tema transversal en todas las exposiciones y central, y que tiene que ver con necesitamos instituciones que generen mayor acceso a información fiscal, necesitamos limitar los abusos fiscales que se generan por fallas normativas, por vacíos normativos, y necesitamos generar marcos y sistemas de mayor cooperación que se hagan sobre la base de estándares consensuados de manera democrática también a nivel global. Así que gracias a los tres por estar y esperamos, nos seguiremos encontrando en distintos espacios porque esto es una agenda que continúa y da para largo.